Muy buenas noches a todos los que se atreven a escuchar en la oscuridad. Lo que estoy a punto de contarles no es una simple historia de fantasmas para asustar niños. No, es una confesión. Durante 15 años trabajé en el arte silencioso de la tanatopraxia, preparando a los que se han ido para su último adiós. He visto de todo, o eso creía. He visto el dolor en los rostros de las familias. He sentido el frío de la muerte más veces de las que puedo contar. Pero solo una vez, una única y maldita vez, sentí que la muerte me devolvía la mirada. Soy una de las pocas personas que ha visto el otro lado, que ha sentido el frío de lo que no tiene nombre, y he guardado este secreto por demasiado tiempo, por miedo, por vergüenza, por la certeza de que nadie me creería. Pero el peso es demasiado. Necesito que alguien sepa lo que pasó en la funeraria La Paz Eterna, en las afueras de Tequila, Jalisco, en aquella noche de tormenta del 20 de octubre de 1998. Y les prometo, si se quedan conmigo hasta el final, les revelaré algo que me atormenta cada noche, un detalle tan específico y aterrador que dudarán de su propia sombra. Me llamo Javier. En aquel entonces yo era joven, un poco arrogante, y me enorgullecía de mi pulso firme y mi estómago de acero. Nada me asustaba. La muerte era mi oficio, una condición química, un cese de funciones. Nada más. Aquella noche, la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. La policía trajo un cuerpo, un desconocido, un Juan Pérez, como les decimos. Lo encontraron tirado entre los campos de agave, sin identificación, sin signos de violencia, simplemente apagado. Parecía un jornalero, manos callosas, piel curtida por el sol, pero sus ojos, aunque cerrados, guardaban una extraña serenidad casi antinatural. El generador de la funeraria zumbaba, una compañía constante contra el rugido de la tormenta. Estaba solo. Mi jefe, don Armando, se había ido a Guadalajara por una emergencia familiar. «Te encargas tú, Javier. Es un procedimiento de rutina», me dijo. Rutina. ¡Qué ironía! Comencé el procedimiento como siempre. Las luces del techo, un largo tubo fluorescente, parpadeaban de vez en cuando. El viejo cableado, pensé, sin darle importancia. Coloqué el cuerpo en la mesa de metal. El frío de la plancha parecía subir por mis botas. Mientras desinfectaba los instrumentos, escuché un clic metálico detrás de mí. La puerta de la sala de preparación, la que siempre dejábamos entornada, se había cerrado de golpe. Fui a abrirla. Estaba atascada. No trabada con llave, simplemente atascada, como si la madera se hubiera hinchado de repente por la humedad. Sentí un escalofrío, el primero de muchos. «Tranquilo, Javier», me dije. «Es la tormenta, es la presión del aire». Regresé a la mesa. Fue en ese preciso instante que mi sangre se heló por primera vez, que el velo de mi escepticismo comenzó a rasgarse. Y si estas historias, que rompen el silencio de la noche, son lo que buscan para sentir que hay algo más allá, ayúdenme a traer más a la luz. Una simple suscripción al canal, un like en este video, un comentario con sus propias experiencias. Me ayuda más de lo que imaginan a seguir compartiendo lo que muy pocos se atreven a contar. Ahora, déjenme decirles qué sucedió después, encerrado en esa sala con el desconocido. Mientras preparaba la solución de formol, un suspiro suave, casi imperceptible, llenó el silencio entre dos truenos. Me quedé inmóvil, con la aguja en la mano. Miré al cuerpo. Estaba exactamente igual. Aire residual en los pulmones, me repetí, el mantra de todo tanatopractor. Es un fenómeno común, perfectamente explicable, pero este sonido fue diferente. No fue mecánico. Tuvo una cadencia, una tristeza. Lo ignoré, o más bien, me obligué a ignorarlo. Continué mi trabajo.
concentrándome en los detalles técnicos, en la química, en la ciencia que me protegía del miedo. Entonces, la luz principal parpadeó con más insistencia y se apagó. Oscuridad total. Solo el resplandor de los relámpagos que se colaba por la pequeña ventana del techo iluminaba la sala en breves y fantasmagóricos instantes. El zumbido del generador también había muerto. El silencio era ahora absoluto, pesado, sofocante. Y en ese silencio lo escuché de nuevo. No fue un suspiro, fue un murmullo, una serie de sílabas graves, guturales, como si alguien intentara hablar con la garganta llena de tierra. Venía de la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. No podía ver nada. Estaba ciego, con las manos apoyadas en la mesa metálica, y a través del metal sentí una vibración levísima, coincidiendo con el murmullo. Pasaron segundos, o quizá fueron horas. De repente, las luces volvieron con un zumbido agudo, más brillantes que nunca. Parpadeé, deslumbrado, y lo vi. La sábana que cubría la mitad inferior del cuerpo se había deslizado hasta el suelo, y uno de sus dedos, el índice de la mano derecha, estaba ligeramente curvado, como si acabara de relajarse tras señalar algo. El sudor me corría por la espalda. Terminé el procedimiento con una prisa febril. Mis manos temblaban. Cada sombra en la habitación parecía moverse. Cada crujido de la vieja funeraria era una amenaza. Mis ojos no se apartaban de su rostro, esperando, temiendo, que esos párpados se abrieran. Finalmente terminé. Limpié todo, coloqué el cuerpo en su cámara frigorífica y, como por milagro, la puerta de la sala cedió al primer empujón. Salí de allí sin mirar atrás. Durante días me convencí de que fue la sugestión, el cansancio, la tormenta. Me aferré a la lógica como un náufrago a un trozo de madera. Pero aquí viene la revelación, la promesa que les hice. Unos días después, antes de que el cuerpo fuera enviado a la fosa común, mi jefe me pidió revisar sus pertenencias una última vez. No había nada, salvo la ropa vieja que llevaba. Pero al mover el cuerpo, noté algo en la parte interior de su muñeca izquierda. Algo que había pasado por alto esa noche. Era una marca, no un tatuaje, no una cicatriz. Parecía una quemadura antigua, con una forma muy peculiar. Me acerqué para verla mejor. La luz de mi linterna enfocada en esa piel fría. Justo en ese momento tuve el impulso de tocarla, y al hacerlo, en el silencio sepulcral de la morgue, una voz clara, seca y antigua, resonó directamente en mi mente, no en mis oídos. No movió los labios, no respiró, pero yo lo escuché como si me gritara al oído. Dijo dos palabras que destrozaron mi realidad para siempre. Dijo: «Gracias, hijo». Yo nunca conocí a mi padre. Mi madre siempre me dijo que él había muerto en un accidente en el campo, mucho antes de que yo naciera. Nunca vi una foto, nunca supe su nombre. Esa noche no preparé a un desconocido, preparé a mi padre, y lo que sea que se trajo del otro lado, lo que sea que era, me reconoció. Desde esa noche, a veces, cuando estoy solo y todo está en silencio, escucho ese susurro, esa voz que no pertenece a este mundo. La verdadera morgue, amigos, no es donde yacen los muertos, es la que llevamos dentro, llena de las puertas que nunca debimos abrir. Hola. Si es que se le puede decir hola a la noche cuando has trabajado rodeado por ella, incluso bajo el sol más brillante. Mi nombre es Sofía, y por casi una década, el Hospital Regional de Occidente en Quetzaltenango, Guatemala, fue mi segundo hogar. O más bien, el sótano del hospital lo era. Yo era técnica en la morgue. Mi trabajo era el silencio,
el acero inoxidable y el olor a desinfectante. Yo era una mujer de ciencia, de procedimientos. Creía en lo que podía ver, tocar y medir. Las historias de espantos, de La Llorona o El Cadejo, eran para mí solo eso, cuentos para asustar a la gente en los pueblos. Pero la ciudad, con sus luces y su ruido, se suponía que estaba a salvo de esas sombras. Qué equivocada estaba. Lo que viví el 3 de mayo de 2007 me despojó de mi armadura de lógica y me dejó temblando en un rincón de la realidad que desearía nunca haber conocido. Todo comenzó con una entrega inusual. Generalmente, los cuerpos llegaban con una historia clara, un accidente, una enfermedad, un acto de violencia. Pero aquella tarde, 2 policías rurales, con la piel pálida y los ojos muy abiertos, trajeron el cuerpo de una anciana. La encontraron en su choza en las faldas del volcán Santa María. No había señales de lucha ni de enfermedad aparente. Simplemente, su corazón se había detenido. Lo extraño era el miedo de los oficiales. «Tenga cuidado, licenciada», me dijo el más joven, casi en un susurro. La gente de por allá decía que era una bruja. Su casa estaba llena de cosas raras, hierbas secas colgadas por todas partes, símbolos pintados en el suelo con ceniza. Me reí por dentro. Supersticiones de pueblo. Les di las gracias, firmé los papeles y se fueron casi corriendo, como si el mismo diablo los persiguiera. Cuando la destapé, vi a una mujer increíblemente anciana. Su piel era un pergamino de arrugas y su cabello, largo y blanco, estaba trenzado con lo que parecían ser plumas de cuervo. Pero lo que más me llamó la atención fueron las marcas en sus brazos y cuello. No eran tatuajes modernos, eran símbolos antiguos, como los que había visto en libros sobre la cultura maya, grabados en su piel con una tinta azul oscura que parecía pulsar bajo la luz fluorescente. Y luego estaba el olor. No era el olor habitual de la muerte. Era una mezcla extraña, penetrante y dulzona, como a tierra mojada, a flores exóticas y a algo más, algo animal, almizclado. Abrí el sistema de ventilación al máximo, pero el olor se negaba a irse. Parecía adherirse a las paredes, a mis guantes, al aire mismo. Comencé mi trabajo documentando todo con una precisión casi robótica. Era mi defensa contra lo desconocido. Mientras examinaba sus manos, noté que bajo sus uñas no había suciedad común, sino una especie de polvo rojizo, casi como ladrillo molido. Todo era extraño, pero todo, en mi mente, debía tener una explicación racional. El olor eran las hierbas con las que seguramente se trataba. Las marcas eran parte de su cultura. El polvo bajo sus uñas, arcilla de la montaña, todo en orden. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal fue sutil. Dejé mi bandeja de instrumentos sobre un carrito metálico a mi derecha. Me di la vuelta para tomar una muestra, y al volver, la bandeja estaba en el carrito de la izquierda, al otro lado de la sala. Me quedé helada. Estaba completamente sola. La puerta de acceso estaba cerrada con un sistema electrónico que solo yo podía operar desde adentro. No había corrientes de aire, no había forma. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. «Debo estar cansada», me dije. La puse ahí y no me di cuenta. Una mentira frágil, pero la necesitaba. Continué, pero ahora el ambiente se sentía diferente. El zumbido de los refrigeradores parecía haber bajado de tono, volviéndose un murmullo grave, casi como un canto gutural. Y en ese murmullo comencé a escuchar susurros, frases cortas en un idioma que no entendía, posiblemente quiché. Sonaba como el viento colándose por una grieta, pero no había ventanas. Me tapé los oídos por un segundo. El sonido no cesó. No venía de fuera. Venía de dentro de la sala. Miré a la anciana. Su expresión era la misma, una serenidad casi burlona en su rostro arrugado. El miedo real
El pánico helado comenzó cuando la luz principal parpadeó y se apagó, dejándome solo con la pequeña lámpara de emergencia sobre la puerta, que bañaba todo en un resplandor rojo y enfermizo. En ese mismo instante, escuché un chirrido metálico, lento y prolongado. Giré la cabeza y vi, con horror, como una de las puertas de las cámaras frigoríficas, una pesada puerta de acero, se abría sola, centímetro a centímetro, revelando la oscuridad de su interior. Grité, corrí hacia el panel de la puerta principal y presioné el botón de apertura. Nada. La luz del panel parpadeó en rojo con un mensaje que nunca había visto. Error de secuencia. Protocolo de cierre activado. Estaba encerrada, atrapada en la penumbra roja, con una cámara frigorífica abierta y susurros que ahora parecían reírse a mi alrededor. Me di la vuelta lentamente hacia la mesa de autopsias. Y entonces mi universo científico y ordenado se hizo añicos. La cabeza de la anciana ya no miraba hacia el techo. Estaba girada sobre su hombro, mirándome. Sus ojos, que yo misma había cerrado, estaban abiertos. Pero no eran ojos normales. Eran dos pozos de oscuridad total, dos abismos negros que parecían absorber la poca luz de la habitación. De la comisura de sus labios, un hilo de líquido oscuro y espeso, como melaza, comenzó a descender por su mejilla. Retrocedí hasta que mi espalda golpeó la puerta cerrada. Estaba temblando, llorando, balbuceando plegarias que no sabía que recordaba. No podía apartar la vista de ella. Los susurros cesaron, y en el silencio aterrador que quedó, su cuerpo comenzó a moverse. No fue un espasmo de rigor mortis, fue un movimiento lento, deliberado, antinatural. Su torso se dobló, sus codos se apoyaron en la mesa, y con el crujido de huesos viejos y tendones secos, la bruja de la montaña se sentó. Se sentó y me miró fijamente con esos ojos de noche sin estrellas. Perdí la razón. Golpeé la puerta con mis puños, con mis pies, gritando por ayuda, gritando cualquier cosa. No sé cuánto tiempo estuve así. Solo sé que, de repente, la luz principal volvió a encenderse con toda su intensidad, y el panel de la puerta emitió un pitido verde. La puerta se deslizó, y un guardia de seguridad, alertado por mis gritos, entró corriendo. «Licenciada, ¿qué pasa? ¿Está bien?» Me giré, señalando a la mesa sin poder hablar. El guardia miró, y no había nada. La anciana yacía de espaldas, con los ojos cerrados, en la misma posición en que la había dejado. La puerta del refrigerador estaba cerrada. El olor se había ido. Nadie me creyó. Dijeron que fue un ataque de pánico, estrés, que la sobrecarga del generador causó el fallo en la puerta y las luces. Trataron de explicarlo todo. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Dejé mi carrera, mi ciudad, todo. Me mudé a un lugar pequeño y tranquilo junto al mar, lo más lejos posible de las montañas y sus secretos. Porque aprendí de la manera más brutal que hay cosas en este mundo que no necesitan que creas en ellas para ser reales. Y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera por la noche, todavía creo escuchar esos susurros en quiché, recordándome que vi algo que no debía, algo que todavía en la oscuridad me está mirando. Buenas noches, si es que pueden ser buenas cuando afuera el mundo parece estarse acabando. Mi nombre es Carlos, y he sido funerario en San Pedro Sula, Honduras, por más tiempo del que me gusta admitir. Tengo 63 años. Mis manos han preparado a miles para su último viaje. He visto el final en todas sus formas, pacífico, violento, trágico, esperado. Y en todo ese tiempo siempre mantuve una regla de oro. Los muertos, muertos están. Son cascarones vacíos, recipientes de lo que una vez fue una vida. No sienten, no escuchan, no se mueven. Son carga,
un trabajo que debe hacerse con respeto, pero sin miedo. Esa certeza fue mi ancla durante más de 30 años, hasta que la noche del huracán Amelia, el 12 de septiembre de 1996, esa ancla se soltó y me dejó a la deriva en un océano de terror puro. La ciudad entera estaba a oscuras. La lluvia no caía, se arrojaba con furia contra mi pequeña funeraria del recuerdo. El viento aullaba como un animal herido. Yo estaba solo. Había enviado a mi joven ayudante, Miguel, a casa para que estuviera con su familia. Yo me quedé. Teníamos 3 cuerpos que no podían esperar. Un anciano que murió de un infarto, una mujer joven víctima de un accidente de tráfico y un hombre de mediana edad cuyo historial no estaba claro. El generador de respaldo funcionaba a duras penas, alimentando una sola hilera de luces en la sala de preparación, que parpadeaban y zumbaban, proyectando sombras largas y danzantes. El ambiente era pesado, opresivo. Cada crujido de la vieja casona, cada golpe de una rama contra el techo era amplificado por la tormenta. Comencé a trabajar en el cuerpo del anciano. El procedimiento era mecánico para mí, una danza de movimientos memorizados. Desinfección, aspiración, inyección. Mientras la bomba de embalsamar zumbaba a un ritmo constante, escuché algo más. Un golpeteo. Toc, 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 toc. Venía de la pared norte, la que daba a un callejón estrecho. Lo descarté de inmediato. Una persiana suelta, una teja desprendiéndose. La tormenta era un concierto de ruidos extraños, pero el golpeteo no era aleatorio. Tenía un ritmo, una cadencia deliberada que me erizó la piel. Dejé lo que estaba haciendo y agudicé el oído. El golpeteo se detuvo. «Estás viejo, Carlos», me dije. «La soledad y la tormenta te están jugando una mala pasada». Pero por primera vez, en 30 años de oficio, la mano que nunca había temblado, ahora lo hacía ligeramente. Ese fue el primer hilo que se descosió en mi tapiz de calma profesional. Y si este sentimiento, este frío terror que te trepa por la espina dorsal, es una sensación que aprecias en una buena historia, entonces te pido tu apoyo. Un me gusta, un comentario o suscribirte a este canal permite que estas voces de las sombras sigan siendo escuchadas. Gracias. Ahora déjame contarte lo que escuché a continuación. Un sonido que ninguna tormenta podría explicar. Volví al trabajo, tratando de concentrarme. El golpeteo no regresó. En su lugar, comenzó algo peor. Un rasguido, un sonido seco, insistente, como de uñas rascando metal. Venía de la misma dirección, pero ahora parecía estar más cerca. No en la pared exterior, sino en la interior, la pared donde estaban empotradas las cámaras frigoríficas. Las 3 estaban ocupadas. Me detuve de nuevo, el corazón martillando contra mis costillas. El sonido era inconfundible. Miré las puertas de acero inoxidable. La número 1 contenía al hombre de mediana edad, la 2 a la joven. La 3, donde estaba el anciano antes de sacarlo, ahora estaba vacía. El rasguido parecía venir de la puerta número 2. Ratas, pensé desesperadamente. Son ratas en el entretecho. El sonido viaja, pero nunca habíamos tenido ratas. Mi funeraria era mi orgullo, impecablemente limpia. El sonido se detuvo y un silencio neestestveni cayó sobre la sala, solo roto por el rugido del viento. Me sentí observado. La sensación era tan intensa que me di la vuelta, esperando ver a alguien en la puerta. No había nadie. Solo las sombras que bailaban y se retorcían como espectros. Fue en ese momento que el generador emitió un gemido lastimero y murió. La sala se sumió en una oscuridad casi total, rota apenas por la pequeña vela que había encendido en mi escritorio. La oscuridad cambió todo. Ahora estaba ciego, y mis oídos se convirtieron en mis ojos y mi peor enemigo. Y en esa oscuridad,
Los sonidos regresaron, pero con una furia renovada. El rasguido ya no venía solo de la cámara 2. Ahora también lo escuchaba en la 1. Eran dos fuentes distintas, arañando desde adentro, sus ritmos descoordinados creando una cacofonía de pesadilla. Luego, de la cámara número 1, escuché un golpe sordo, pesado. ¡Bum! Como si un cuerpo hubiera sido arrojado contra la puerta desde el interior. Me quedé paralizado, con la espalda pegada a la mesa de preparación, incapaz de moverme, incapaz de respirar. El olor a formol y a lluvia se mezcló con un nuevo olor, uno primario. Mi propio miedo. Estaba atrapado en el centro de una jaula de acero, rodeado de algo que quería salir. El viento afuera alcanzó su punto máximo, sonando como el grito de 1000 almas, pero el verdadero infierno estaba conmigo en esa sala. Los rasguños se volvieron frenéticos, desesperados. Los golpes se repitieron, más fuertes, y entonces, en un breve momento de silencio entre dos ráfagas de viento, escuché el sonido que selló mi cordura para siempre. Un sonido pequeño, nítido y absolutamente imposible. El chasquido metálico y definitivo del pestillo de la cámara número 2 al desbloquearse. Clic. No esperé a ver la puerta abrirse. No esperé a ver qué salía de allí. El instinto de supervivencia, un instinto que nunca había necesitado en mi lugar de trabajo, se apoderó de mí. Tropecé en la oscuridad, agarré la vela y corrí hacia mi pequeña oficina, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Sin pensarlo, arrastré un pesado archivador y lo trabé contra el pomo. Pasé el resto de la noche allí, acurrucado en un rincón, escuchando los golpes y los rasguños que continuaron durante horas al otro lado de la puerta, mientras la tormenta afuera comenzaba a amainar. Al amanecer, con los primeros rayos de luz gris filtrándose por la ventana, el silencio regresó. Esperé una hora más antes de atreverme a mover el archivador. Con el corazón en la garganta, abrí la puerta y miré hacia la sala de preparación. Todo estaba en su lugar. Las puertas de las cámaras estaban cerradas. Los pestillos, en su posición de bloqueo. No había ni un rasguño, ni una marca. Era como si nada hubiera pasado. Terminé mi trabajo ese día, pero algo dentro de mí se había roto. Nunca le conté a nadie lo que pasó. ¿Quién me creería? Dirían que el viejo Carlos finalmente perdió la cabeza. Pero yo sé lo que escuché. Aprendí esa noche que las peores tormentas no son las que arrancan los techos, sino las que despiertan a los que duermen en el metal. Y desde entonces ya no me asusta la muerte, me asusta su silencio. ¿Qué tal? Saludo a todos los que buscan en la oscuridad las verdades que la luz del día oculta. Hay verdades que son como cicatrices en el alma. Puedes cubrirlas, pero siempre sabes que están ahí, un recordatorio constante de una herida que nunca cerró del todo. Yo tengo una de esas. Mi nombre es Mateo. Durante 6 años trabajé en la morgue de San Salvador, en El Salvador. Vi a diario las consecuencias de la violencia que manchaba las calles de mi ciudad. Mi compañero de turno, Luis, un hombre mayor y cínico, decía que para sobrevivir en este trabajo había que reír. Reír para no llorar, reír para no volverse loco. Y nos reíamos. Pero una noche, a finales de un noviembre cálido y húmedo, nos reímos de lo indebido. Y lo indebido, de alguna manera, nos escuchó. Recibimos el cuerpo de un hombre al que la policía solo pudo identificar por su apodo: Sombra. Un notorio líder de pandilla, temido en toda la ciudad, cuya crueldad era legendaria. Murió en un tiroteo, pero su rostro estaba casi intacto, congelado en una expresión de desprecio y desafío. Su cuerpo era un lienzo de tatuajes grotescos, demonios, calaveras, símbolos de muerte. Había una energía a su alrededor,
incluso en la quietud de la muerte, una frialdad que no era solo física. «Mira a este», dijo Luis, mientras lo colocábamos en la mesa de metal. «Parece que ni la muerte pudo quitarle el mal humor». Forcé una risa nerviosa. Había algo en ese cuerpo que me inquietaba profundamente. Empezamos a trabajar. La rutina era nuestro refugio: lavar, desinfectar, preparar. Pero la presencia de Sombra llenaba la sala. Era como tener a una tercera persona allí con nosotros, una persona que nos odiaba. Luis, en su intento de disipar la tensión, continuó con los chistes. «Apuesto a que hasta el diablo cerró la puerta con llave cuando vio llegar a este tipo», dijo, mientras intentaba abrir la mano derecha del cuerpo, cerrada en un puño de hierro. Hizo fuerza, pero la mano no cedía. «Caramba, Mateo, ayúdame aquí. El sujeto todavía cree que está en una pelea». Entre los dos, tuvimos que usar bastante fuerza para abrir sus dedos, que parecían tener la resistencia de un hombre vivo. Cuando finalmente lo logramos, la mano se cerró de nuevo con un suave chasquido tan pronto como la soltamos. Nos miramos. El rigor mortis puede ser fuerte, pero aquello fue diferente. Pareció intencional. Seguimos en un silencio tenso durante un rato, hasta que Luis, incapaz de contenerse, soltó otro chiste. «Oye, Sombra, si vas a estar tan tenso, al menos ayuda a apagar la electricidad», dijo, riéndose solo. En el preciso momento en que las palabras salieron de su boca, escuchamos un gruñido bajo y gutural. Fue tan rápido y tan bajo que podríamos haberlo confundido con el ruido de una tubería o del aire acondicionado. Pero ambos nos detuvimos y miramos a nuestro alrededor. «¿Escuchaste eso?», susurré. Luis, por primera vez esa noche, no tenía una broma preparada. Solo asintió, con el rostro pálido bajo la luz fluorescente. El aire en la sala se volvió pesado, helado. Decidimos trabajar en silencio absoluto. Solo se escuchaban los instrumentos y nuestra respiración tensa. Estaba limpiando el pecho del hombre cuando noté algo extraño. Uno de los tatuajes, una pequeña calavera cerca del cuello, parecía diferente. Sus ojos vacíos parecían mirarme. Parpadeé, sacudiendo la cabeza. «Es la luz, la sugestión», pensé. Pero la sensación de ser observado se intensificó. Luis estaba al otro lado de la mesa, preparando los fluidos de embalsamamiento. Colocó una pinza de metal en la bandeja de instrumentos junto al cuerpo. La bandeja entera se sacudió violentamente durante 1 o 2 segundos, como si alguien la hubiera golpeado con fuerza por debajo. La pinza cayó al suelo con un ruido estridente que resonó en la sala silenciosa. Ambos saltamos hacia atrás. Ahora no había forma de negarlo. No era el edificio, no eran ratas, no era nuestra imaginación. Algo estaba sucediendo. Algo estaba en esa sala con nosotros. El miedo tenía un sabor metálico en mi boca. «Terminemos esto rápido», murmuró Luis, con la voz temblorosa. Trabajamos con una velocidad desesperada, evitando mirar el rostro del cuerpo. Me concentré en la sutura, en los movimientos técnicos, tratando de anularme, de convertirme en una máquina. Pero la presión en el ambiente era insoportable. Era una presencia física, una fuerza de pura malicia que me presionaba los hombros y susurraba en mi nuca. El vello de mi cuello se erizó. Tuve la certeza absoluta de que si me daba la vuelta, vería a alguien de pie detrás de mí. Fue entonces cuando noté el silencio de Luis. Estaba completamente inmóvil al otro lado de la mesa, con los ojos desorbitados, fijos en el rostro de Sombra. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Lentamente, con un pavor que nunca he sentido antes ni después, levanté la mirada para seguir la suya. La expresión de desprecio en el rostro del cadáver había desaparecido. En su lugar había una sonrisa amplia, triunfante y llena de maldad
que estiraba sus labios pálidos y mostraba una hilera de dientes amarillentos. Y sus ojos ya no estaban cerrados, estaban entreabiertos, apenas una rendija, y en esa rendija podíamos ver los globos oculares moviéndose rápidamente de un lado a otro, mirándome a mí y luego a Luis. Estaba consciente, estaba allí, y se estaba divirtiendo con nuestro terror. No gritamos. El sonido estaba atrapado en nuestras gargantas. En un acuerdo mudo, ambos soltamos nuestras herramientas al mismo tiempo y corrimos fuera de la sala, cerrando la puerta de golpe detrás de nosotros. Nos quedamos en el pasillo, jadeando, temblando, mirándonos el uno al otro, sabiendo que habíamos visto lo mismo. Nos negamos a volver a entrar. Esperamos hasta que el supervisor llegó por la mañana. Cuando entramos los tres juntos, el cuerpo estaba como debía estar, el rostro relajado, los ojos cerrados, la boca en una línea neutra. No había sonrisa, no había nada. Nos reprendieron por dejar un trabajo sin terminar. Nunca contamos la historia completa. ¿Cómo podríamos? Pero Luis y yo nunca más volvimos a reír en la sala de preparación. Esa noche no trabajamos con el cuerpo de un hombre muerto. Estuvimos en presencia del mal puro, una fuerza tan fuerte y tan odiosa que se negó a morir junto con su anfitrión. Y el sonido que me atormenta hasta el día de hoy no es un grito ni un gruñido, sino el silencio aterrador de cuando vimos esa sonrisa.